El sendero del mago, segunda parte. Hay una enseñanza, dijo Merlín, denominada el modo del mago. ¿Has oído hablar de ella? El joven Arturo levantó la vista del fuego que sin éxito trataba de encender. Casi nunca era fácil encender el fuego en las húmedas mañanas de comienzos de primavera en el país de Occidente. No, nunca he oído hablar de eso, contestó Arturo, tras pensar un momento. ¿Magos? ¿Quieres decir que ellos tienen un modo diferente de hacer las cosas? No, las hacen exactamente como nosotros, replicó Marlene, y chasqueando los dedos, encendió el montón de leña húmeda que Arturo había recogido, impaciente ante los torpes esfuerzos del muchacho por encender el fuego. Al instante se formó una gran llama. Acto seguido, Merlín abrió las manos y sacó de la nada un par de patatas y un puñado de setas silvestres. Ensártalas en una broqueta y ponlas a tostar sobre el fuego, por favor, le dijo. Arturo obedeció sin más. Tenía unos 10 años y la única persona a quien conocía era Merlín. Estaban juntos desde que tenía memoria. Seguramente había tenido madre, pero no tenía el más mínimo recuerdo de su rostro. El anciano, de lengua barba blanca, había reclamado su derecho sobre el infante real a las pocas horas de su nacimiento. Soy el último guardián del sendero del mago, dijo Merlín, y quizás tú seas el último en conocerlo. Poniendo las broquetas sobre el fuego, Arturo miró sobre el hombro. La curiosidad le había picado. Merlín, ¿un mago? Nunca lo había pensado. Los dos vivían solos en el bosque, en la cueva de cristal. El brillo de la cueva les proporcionaba la luz. Arturo había aprendido a nadar, convirtiéndose en pez. Cuando deseaba comida, ésta aparecía, o Merlín le daba un poco. ¿Acaso no era así como todo el mundo vivía? Verás, dentro de poco te irás de aquí, continuó Merlín. No vayas a dejar caer esa patata entre la ceniza. Por supuesto, el muchacho ya lo había dejado caer. Como Merlín vivía hacia atrás en el tiempo, sus advertencias siempre llegaban demasiado tarde. Después de ocurridos los percances, Arturo limpió la patata y la insertó de nuevo en la broqueta, hecha de la madera verde de un tilo. No importa, dijo Merlín, esa puede ser la tuya. ¿Cómo así que me iré?, preguntó Arturo. Solo había ido una vez, de vez en cuando, al pueblo cercano, cuando Merlín deseaba ir al mercado, y en esas ocasiones el mago siempre tenía cuidado de ocultar la identidad de los dos bajo pesadas capas. Pero el muchacho era un gran observador, y lo que había visto en los demás le preocupaba. Merlín miró de soslayo a su discípulo. Pienso enviarte al pantano, o como dicen los mortales, al mundo. Te he mantenido lejos del pantano durante todos estos años, enseñándote algo que no debes olvidar. Merlín calló para ver el efecto de sus palabras, y luego continuó. El sendero del mago. Tras pronunciar estas palabras, ambos quedaron en silencio, como suele suceder entre quienes llevan mucho tiempo juntos. Anciano y niño casi respiraban al unísono, de tal manera que Merlín debió percibir la inquietud que daba vueltas en la mente de Arturo cual pantera enjaulada. Terminada su comida, el muchacho fue a lavarse en el estanque azul que estaba al pie de la colina. Cuando regresó, Merlín tomaba el sol sobre su roca favorita, aunque tomar el sol es apenas un decir, puesto que la espesa colcha de nubes se había adelgazado apenas lo suficiente para que un rayo solitario se abriera paso a paso a través de las copas de los árboles para iluminar los cabellos de plata del mago. Las primeras palabras que salieron de la boca del muchacho fueron: ¿qué será de ti? ¿De mí? No te creas tan importante. Podré arreglármelas perfectamente sin ti. Gracias. En el instante mismo en el que terminó de hablar, Merlín supo que había lastimado los sentimientos del niño. Pero los magos son malos para disculparse. Un hermoso arco hecho de fresno blanco apareció en el suelo al lado de Arturo, quien lo tomó presuntuoso y comenzó a tensarlo. En su lenguaje privado, sabía que era la forma del anciano de disculparse.
No me preocupaba lo que pueda pasarme, continuó Merlín, sino que se pierda el conocimiento, como te dije. Quizás seas el último en conocer el sendero del mago. Entonces me cercioraré de que no se pierda, prometió Arturo. Merlín asintió con la cabeza. No volvió a tocar el tema del sendero del mago, ese día ni durante muchos días más. Sin embargo, una mañana de junio, al despertarse, Arturo encontró en su cama de ramas de pino cubierta de nieve. Tembló de frío y se sentó, lanzando al aire una nube de copos blancos al sacudir su cobija de piel de venado. Creí que hacías esto solo en diciembre, dijo, pero Merlín no contestó. Estaba inmóvil, en medio del círculo de nieve que cubría su campamento. Ante él había una extraña aparición, una enorme roca con una espada que sobresalía de ella. A pesar del frío, la roca no tenía nieve y la hoja de la espada se proyectaba en el aire, deslumbrado con el brillo de su 1,5 metros de acero desmasquino martillado. ¿Qué es eso?, preguntó Arturo. La vista de la roca lo conmovió profundamente, aunque no entendió por qué. Nada, replicó Merlín, solo recuérdala. Un momento después, la espada en la roca comenzó a desvanecerse, y cuando Arturo regresó de su baño matinal, el claro del bosque estaba tibio nuevamente. El sol había fundido hasta el último copo de nieve y la roca se había esfumado como un sueño. El niño sintió ganas de llorar porque sabía que la aparición era el gesto de despedida de Merlín, de despedida y de recuerdo. Lo que le sucedió a Arturo cuando salió al mundo es ahora una leyenda. Con el tiempo se encontró en Londres, en una nevada mañana de Navidad, a las puertas de la catedral donde la espada de la roca había reaparecido misteriosamente. Para asombro de la gente que salía de la iglesia, retiró la espada y reclamó su derecho a ser rey. Libró largas y crueles batallas para vencer a una horda de rivales que pretendían el trono, y luego estableció en Camelot la sede de su poder. Todos los días vivió de acuerdo con las enseñanzas del mago. Finalmente falleció y se convirtió en historia. Quedó como tarea para las generaciones posteriores averiguar lo que Merlín le había enseñado a su discípulo durante esos años en el bosque, antes de que Arturo se allegara a la roca y tomara el destino por su empuñadura engastada de joyas. El mundo de Arturo desapareció poco después de la caída de Camelot. El reino cayó presa nuevamente de las luchas intestinas y la ignorancia, y Merlín demostró haber sido el último de su clase, tal como lo había pronosticado. Después de él, no se registra en la historia de Occidente el nombre de ningún otro mago. Pero Merlín nunca creyó que la sabiduría del mago dependiera de la forma como se desenvolvió la historia. Lo que está en el aire, solía decir, respíralo y lo hallarás. Los magos conocían cosas atemporales y por lo tanto la reserva de su conocimiento debe estar por fuera del tiempo. El camino está abierto. Comienza en todas partes y no lleva a ninguna, pero aún así conduce a un sitio real. Todo esto se nos presenta a los ojos a medida que escuchamos a Merlín.